bienvenidas todas. Sé que Franci debe haber salido porque ella tenía algo que hacer, ¿no? Ella tenía algo que hacer. Espero que les haya dado chance, pues, de compartir. Y bueno, entonces, asumo, me cojo las campanas. Me cojo las campanas para facilitar esta parte. Y realmente en este momento lo que nos gustaría saber es, bueno, cuáles fueron como sus ajás o no, qué funciona o qué no funciona a la hora de resolver un conflicto, ¿no? De sus conversaciones, ¿qué salió? Y apago mi micrófono y las dejo que ustedes nos comenten a nosotras. Yo apagando mi micrófono por aquí. Ya va. Bueno, yo que estuve reunida con María Inés, fue súper interesante porque en su caso y en mi caso, que eran contextos bien diversos uno del otro, lo que funcionó fue básicamente como lo mismo. El tema de tener una seguridad, mantener la calma, el poder escuchar a otros y tener la confianza de que lo que se está haciendo y se está diciendo en ese momento tiene un basamento y es, digamos, justo para las personas que están allí, independientemente de quiénes sean los integrantes. No sé si, Marinés, ¿quieres complementar con algo más lo que conversamos? Yo creo que esas fueron las 3 herramientas que identificamos. Tal cual, porque los contextos culturales eran totalmente diferentes, pero funcionó exactamente lo mismo. O sea, yo, como cuando le contaba a Ana de mi experiencia, sentí que me había movido como un tigre en esa situación, como el tigre que dije al principio. Y era la presencia, la calma, el buscar rápidamente qué era lo que podía unirlos a todos, y me dio resultado. Porque realmente fue, tanto en el caso de Ana, en un contexto europeo, como en el mío, en un contexto caraqueño, en el centro caraqueño, con el líder Tupamaro, que lo logré tener de mi parte, funcionó. Gracias. Alida, ¿y ustedes? Bueno, mira, esto, la verdad que es curioso, ¿no? Pero las 3 herramientas que dijo Ana y que ratificó Marinés son las mismas que nosotros también tomamos, aunque sean cosas aparte. Ella, su conflicto era de ella con un negocio que quería cerrar, y el mío era un conflicto como abogado, un juicio ya ganado, un reenganche con pagos de salarios caídos, con Bepaco. Entonces, totalmente distintas las dos, pero las dos eras la constancia, primero la calma que hay que tener para poder escuchar, sobre todo a terceras personas, y a lo mejor personas que no tienen nada que ver con lo que estás discutiendo en ese momento, pero escuchar las opiniones de los demás para poder mantener las tuyas, si estás de acuerdo o no, y sobre todo la experiencia, ¿no? Que te da la que tengas y la que vas a adquirir en ese momento. Entonces, ella creo que ella era un problema de soltar su negocio, tenía que cerrarlo, y le costaba muchísimo cerrar. Y cerraron los centros comerciales y ella no quería cerrar el negocio. Entonces su esposo le decía, ya es hora que cierres. Y los mismos empleados le decían, tienes que cerrar. Entonces dice que, bueno, que la calma, que fue lo que a ella la ayudó a tomar la decisión de dejar de cerrar, y escuchar a su esposo, el consejo de su esposo, y escuchar a los asesores y escuchar a los empleados. Que fue para ella una decisión que pudo tener, y creo que el éxito fue en eso, en escuchar lo que le decían y tomar las riendas y decir, es verdad, reconocerlo, aceptarlo. ¿Okay? Y en mi caso la calma, o sea, y tener la mano fría para saber que tú tienes el derecho, tienes todo lo que quieres, y si quieres negociar, uno de los dos tienes que ceder. Y entonces, eso... No sé por qué me vino a la mente ese conflicto, porque yo conflictos tengo para regalar, pero ese principalmente me vino a la mente, ¿no? Porque era con Bepaco, Imagen, que son 2 empresas grandes que además están con el gobierno, y yo era abogado de 3 empleados de ellos de confianza, que además ellos
el dueño trataba a los empleados de confianza como que fueran sus hermanos, los invitaba a los matrimonios, a los bautizos, y por supuesto los tipos estaban indignados cuando los votaron, pero indignados, entonces había rabia, y uno con rabia no puede decidir. Entonces, oye, la rabia es un inconveniente, porque el que tiene rabia no puede tomar decisión. Tienes que esperar que se le pase, y saber el momento exacto en que esa rabia baja para que tú te puedas sentar a negociar con el otro, es algo clave. Es saber decir, mira, no es el momento porque estás rabioso y no puedes hablar ahorita, vamos a esperar. Claro. Interesante, ¿verdad? Sí que hay como cosas que las escucho y veo como esas cosas comunes y hay toda esta historia y ahora que vamos a empezar a trabajar un poquito acerca, bueno, entender, ¿no? Porque esta primera parte es un poco qué es lo que es un conflicto, qué es una resolución de conflicto y qué puede significar una resolución genuina de conflictos, ¿no? Entonces, fíjense lo que les voy a pedir, porque es interesante también yo saber decir, bueno, ¿qué es para mí un conflicto? ¿Qué es para mí una resolución de ese conflicto? Y parece sencillo y parece que todo el mundo sabe lo que es una resolución de conflicto. Como digo yo, suelto la cola, ¿no? La lagartija suelta la cola y sale corriendo. Es una forma de resolver el conflicto. También. Pero, ¿cómo sería una resolución genuina de conflicto? Entonces, fíjense lo que les voy a pedir, las vamos a volver a enviar a sala durante los próximos 30 minutos y van a tener 10 minutos para ustedes mismas apuntar sus definiciones, reflexionar acerca de eso. ¿Cuál es y fíjense, vamos a la lámina si me siguen. Estamos en la lámina 9. La lámina 9, y ahí les voy a pedir, ¿no? Apunten sus definiciones, las 3 que están aquí ahorita. ¿Cuál es mi definición de conflicto? ¿Cuál es mi definición de resolución de conflicto? ¿Cuál es la resolución genuina de conflictos o intercultural? Entonces, y después de esos, vamos a ver. Yo creo que con 20 minutos que ustedes puedan escribir su propia definición, que puedan entonces después conversar un rato y luego lo vemos aquí, ¿les parece? Y después lo vemos aquí en sala. Entonces las voy a enviar a una salita a las 3 para que puedan trabajar juntas. ¿Cuál fue su reflexión? ¿Qué les vino cuando pensaron en lo que es un conflicto, la resolución de conflictos y la resolución genuina de conflictos? Veo una sola definición. No sé si fue que decidieron hacer una entre todas. Sí. Okay. A ver, ¿qué les vino entonces? Y para... Ok, al principio cada quien dijo qué era lo que pensaba que era cada una de estas cosas. Y había muchos elementos en común, y esa es la razón por la que luego decidimos una sola definición. Entonces, estuvimos de acuerdo, conflicto es un desacuerdo que existe entre las personas que están debatiéndolo, ¿verdad? O que están conversando acerca de él con respecto a un mismo tema. ¿Por qué? Porque hay distintos puntos de vista y hay distintas formas de sentirlo y abordarlo. Entonces, para nosotros, desde esa definición, la resolución de conflicto es cuando ambas partes o todas las partes negocian justamente como para poder llegar a un acuerdo, que no necesariamente es un acuerdo con el que van a estar contentos todos. Y estamos hablando luego que la resolución genuina de conflictos interculturales es cuando existe esa disposición o predisposición de buscar y mediar
buscar, bueno, yo creo que ahí faltó una palabra, esa es de buscar la vía, ¿verdad? Buscar la vía de salida y mediar para que la solución sea la más favorable a la mayoría o la que mejor repercuta sobre todas las personas involucradas. Mm, ujú. Ok. Ay, perdón. Porque Me moví hablamos esto. de ceder Bueno. y hablamos Ujú, de cómo ujú, sería eso, ¿no? Porque el tema allí era, se aborda desde dónde, del ganar-perder o del ganar-ganar. Entonces, ujú, fue que pusimos la parte de disposición, ¿no? O sea, que es con la intención de que realmente sea lo mejor, no de imponer un punto de vista. ujú, ujú. Ok. Mm. Bueno, una de las cosas interesantes, porque veo aquí, ¿no? Cuando dicen, lo voy a poner aquí en itálica nada más, el mismo tema, es interesante porque muchas veces, por lo menos desde la mirada de la organización, pareciera que hay un conflicto sobre un mismo tema. Pero vamos a ver en estos días que a veces, especialmente cuando empezamos a trabajar con la gente, ¿no? Individualmente, mm, la gente tiene una percepción diferente del problema. Y eso es súper interesante también, porque entonces es como que, pero ya va, entonces yo pensé que el problema era este, no, pero es este. Entonces ahí como eso también lo vamos a conversar y quería resaltarlo porque creo que es interesante tenerlo allí solamente para que ustedes estén atentas en el transcurso de estos días a lo que vamos a estar conversando, ¿no? En la siguiente lámina, y gracias por compartir, no sé el resto de las chicas si hay algo más que quieran compartir sobre esto, No. si hay alguna otra, ¿no? Ok, vamos entonces a la siguiente lámina, que es la lámina 10, y aquí hay otras definiciones de otros participantes que han compartido también sus definiciones y una es, bueno, ¿qué es el conflicto? Cuando ante un planteamiento, una situación, no se llegan a acuerdos, ¿no? Un poco lo mismo que ustedes están diciendo. Cuando hay diferentes puntos de vista que chocan entre sí. ¿Qué es lo que se interpreta como resolución de conflictos? Bueno, cuando estamos dispuestos a ponernos en los zapatos del otro, a llegar a acuerdos, nos guste o no. Llegar al reencuadre del evento. ¿Qué es desde la mirada de estas personas la resolución de conflictos interculturales? No es culturales, es culturales. ¿Oyeron? Aquí hay un error intercultural, cultural. Cada quien solventa sus conflictos dependiendo de su historia, de dónde viene, de lo que cree, nuestra cultura, presuposiciones, ¿no? Y había un ejemplo incluso en eso de las dos polaridades que creen y tienen realidades diferentes. Entonces es como tomar en cuenta a esos dos grupos que creen, tienen y sienten que además tienen la razón, ¿no? Así que este era como ejemplos de otras definiciones y gracias por compartir. Las de ustedes también entrarán a esta lista, ¿no? A esta lista. ¿Hay algo que quieran comentar acerca de esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos claras? Bien, ¿Preguntas? bien, bien. ¿Dudas? Entonces, fíjense, vamos a hacer ahorita trabajo personal. Vamos a la lámina 11. Hay una cosa muy interesante que dice, bueno, ¿qué más puede suceder? Es decir, en un conflicto, ¿qué más puede suceder, no? Y tomar conciencia de los temas que aparecen en la mesa y cómo eso nos influencia a nosotros como facilitadores de la resolución de conflictos, ¿no? Por ahí van a ver en su manual que dice que realmente una de las cosas importantes, y lo vamos a ver sobre todo mañana que hablemos del trabajo personal, bueno, no, lo va a presentar más adelante Tamara, es justamente el saber que muchas veces cuando trabajamos con conflictos,
tenemos que estar preparados para saber que esos conflictos pueden tocarnos a nosotros, nos pueden afectar, ¿no? Entonces ahí es parte de, bueno, de lo que nos toca aprender a trabajar nosotros como seres maravillosos que somos y que estamos dispuestos a ayudar a otros a resolver sus conflictos, ¿no? Entonces, lo que viene ahorita es trabajo personal y les vamos a pedir que pasen la siguiente media hora. Se dan cuenta que este taller es mucho reflexión, reflexión, reflexión por ahora, muy poca teoría. Y la idea de esto es eso, darnos cuenta, tomar conciencia. Entonces, durante los próximos 30 minutos les vamos a pedir que se contesten las preguntas que están en las páginas de la 9 a la 11. ¿Okay? De la 9